Hola, amante sobrenatural, soy el pescador, y esta noche lanzaré mi red a las aguas turbias de una historia que muy pocos conocen. Una historia que se ha susurrado durante generaciones en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha y que muchos prefieren olvidar. Porque recordar puede invocar. Hoy te hablaré de un lugar real, un lugar que puedes visitar si te atreves. El Puente de San Martín, una joya medieval que cruza el río Tajo en la antigua ciudad de Toledo. Miles de turistas lo recorren cada año sin saber que, bajo sus piedras centenarias, duerme o acecha algo que no pertenece a este mundo. Ponte los auriculares, apaga las luces y prepárate para sumergirte en un relato donde el pasado se niega a morir y donde lo que duerme bajo el Puente de San Martín podría no estar dormido en absoluto. Y si este tipo de relatos te eriza la piel, deja tu like. Es la forma más sencilla de ayudar a este canal a crecer y seguir sacando a la luz los secretos más oscuros del mundo. Ahora, si estás listo para escuchar, te contaré la historia de la criatura que habita bajo el Puente de San Martín. Mi nombre es Lidia Herrera, y si estás escuchando esto, es porque quiero que quede un registro de lo que descubrí. Todo comenzó en el invierno de 2018, cuando llegué a Toledo para hacer un reportaje sobre arquitectura medieval para una revista cultural. Estaba recién salida de la carrera, hambrienta de experiencias, de historias, de secretos escondidos entre piedras viejas. Jamás imaginé que lo que encontraría sería algo que incluso los historiadores se niegan a nombrar. Mi plan era simple: recorrer los puentes históricos de Castilla-La Mancha, hablar con cronistas locales, tomar fotos al amanecer. Pero todo cambió cuando llegué al Puente de San Martín. A primera vista era imponente, hermoso, un testigo de siglos. Pero había algo que no se podía ver, pero sí sentir, una especie de opresión en el pecho, como si el aire debajo del arco central estuviera más denso, más cargado. Fue ahí donde conocí a don Gregorio, un anciano que vendía postales antiguas cerca del puente. Tenía una mirada hundida y una voz de esas que parecen haber contado demasiadas cosas. Cuando me oyó preguntar por la historia del lugar, bajó la vista y me dijo: ese puente tiene hambre. Al principio creí que hablaba en sentido metafórico, pero entonces me invitó a tomar un café en un pequeño bar cerca del casco antiguo, y lo que me contó me dejó paralizada. En los años 70, una niña desapareció junto al río. Se llamaba María de los Ángeles, y según los registros oficiales, se la llevó la corriente. Pero Gregorio, que en ese entonces tenía 20 años, juraba haber visto algo más. Dijo que la última vez que se la vio fue de pie sobre la orilla, mirando hacia el ojo del puente, donde el agua parece formar un remolino eterno. Ella no gritó, no se movió, simplemente se hundió, como si algo la hubiese jalado. Me dijo mientras sus dedos temblaban. Pensé que era una leyenda más, hasta que me entregó una pequeña libreta con recortes de periódico, dibujos hechos a mano, y una lista de nombres. Había más de 30 personas desaparecidas en las últimas décadas, todas cerca del mismo lugar, siempre en invierno, siempre de noche, siempre en silencio. Movida por la curiosidad, me quedé en Toledo más de lo previsto. Comencé a investigar, hablé con pescadores, con monjas del convento cercano, con guías turísticos. Todos coincidían en una cosa: algo vive en el agua, algo viejo, algo que solo despierta cuando nadie lo espera. Esa misma noche decidí visitar el puente sola. Llevaba mi cámara y una grabadora de audio. El río estaba en calma, pero había una niebla espesa. Al colocar la grabadora bajo el arco central, noté algo perturbador: el sonido del agua desaparecía por completo justo en ese punto, como si el río se callara para escuchar. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. No provenía de ninguna parte concreta, era como si el aire hablara. Era una voz líquida, profunda, antigua. No decía palabras, no aún, pero era real. Regresé al hotel aterrada. Esa noche,
Cuando revisé el audio grabado, no había nada, solo un silencio absoluto de 33 segundos. Y luego, al final, una palabra, Lidia. A la mañana siguiente, mi cámara estaba destrozada, no robada, no extraviada, estaba allí, en mi escritorio, pero completamente rota, como si hubiera sido presionada por una fuerza gigantesca. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica, el estrés, la sugestión, el ambiente, pero entonces recibí una llamada. Era Beatriz, una periodista local. Había oído de mis preguntas y quería mostrarme algo. Quedamos en la biblioteca antigua del convento de San Juan de los Reyes, y lo que trajo me quitó el aliento, un manuscrito del siglo XV, escrito por un monje confesor que hablaba de una criatura demoníaca encerrada bajo el puente por los propios constructores. Decía que fue invocada por un alquimista árabe en el siglo XII, y que alimentaba su existencia con las almas de los extraviados. El texto hablaba de la bestia de 100 ojos y advertía que jamás se debía mirar su reflejo en el agua, pues quien lo hiciera perdería algo más que la cordura. No se ahogan, los traga, me dijo Beatriz. Esa noche, volví al puente, pero no sola, y ahí comenzó el verdadero horror. La acompañante de esa noche fue Beatriz. Ella, al igual que yo, sentía una extraña fascinación por el puente, pero lo que la impulsaba no era la curiosidad periodística, era algo más profundo, más personal. Mi hermana desapareció aquí en 1996, me confesó mientras descendíamos por un sendero oculto, cubierto por matorrales y piedras húmedas. Tenía 11 años. La policía dijo que fue un accidente, que cayó al río, pero yo estuve allí, la vi, la sexta estirando la mano hacia el agua, como si alguien la estuviera llamando. Su voz se quebró, apretaba una linterna con los nudillos blancos, y yo intentaba controlar el temblor en mis piernas. Nos adentramos por la orilla derecha, por donde el muro de piedra del puente forma una curva estrecha y oscura. Nadie pasa por ahí de noche, nadie cuerdo. En el centro de ese pasaje estrecho había una rejilla oxidada, cubierta por líquenes y raíces. Detrás de ella, una galería subterránea se perdía en la oscuridad. Es el antiguo conducto de desagüe medieval, me explicó Beatriz. Fue tapiado hace décadas, pero una riada lo reabrió. Algunos dicen que el agua fluye por ahí, pero hay noches en que sale algo. Al otro lado de esa rejilla, el aire era más frío. Había un olor extraño, como a limo podrido y carne vieja. Un sonido gutural, húmedo, se filtraba desde las entrañas de la piedra, como si algo respirara. Fue entonces cuando ella lo sacó, un cuaderno escolar cubierto de barro, el que había pertenecido a su hermana. Me mostró una página con un dibujo infantil, un puente, un río, y una figura enorme de ojos negros bajo el agua. Ella lo llamaba el que mira desde abajo, dijo Beatriz, con los ojos vidriosos. Encendimos nuestras grabadoras y nos quedamos en silencio. El río fluía con lentitud, y de pronto, sin previo aviso, se detuvo. No bajó su nivel, no hizo un remolino, simplemente se detuvo por completo, como si alguien lo hubiera congelado en el tiempo. El sonido de las gotas desapareció, el mundo se volvió mudo, y en esa quietud imposible, algo emergió. No era visible por completo, solo una forma bajo la superficie, un contorno enorme, ondulante, imposible de definir, como un cuerpo que se desplazaba sin moverse, un ojo que no necesita párpados. Beatriz se paralizó, la linterna cayó al suelo, rodando hasta el agua, y fue ahí, en la línea donde el río tocaba la piedra, donde lo vimos, un reflejo que no correspondía a nada que estuviera sobre nosotros. Era un rostro, o algo parecido, ojos múltiples, piel traslúcida, dientes curvados hacia adentro, y, de repente, la voz. Ya no era un susurro, era una palabra clara, resonante, dicha dentro de nuestras cabezas. Bajo el puente, a un respiro, ambas retrocedimos. Beatriz tropezó y cayó al agua.
El sonido regresó como una bofetada, el fluir violento del Tajo, el viento, los graznidos de los cuervos que parecían haber aparecido de la nada. Salté tras ella, logré sujetarla del brazo y arrastrarla hasta la orilla. Estaba temblando, sus labios se movían, pero no articulaban palabras. Cuando por fin pudimos movernos, huimos como si el propio infierno se abriera tras nosotras. Volvimos al hotel en estado de shock. Esa noche, Beatriz comenzó a hablar dormida. Decía frases sin sentido, en un idioma que no reconocía. Su voz era grave, cavernosa. Grabé fragmentos por instinto, y al día siguiente, cuando consulté con un profesor de filología, me dijo algo que me heló la sangre. Esto está escrito en latín arcaico, pero no cristiano, es pagano, ritualístico, y habla de un sacrificio, bajo un puente maldito. El texto mencionaba una entidad sellada en el agua y un juramento que cada cierto número de inviernos debía alimentarse para no arrastrar toda la ciudad consigo. Y entonces lo entendí. El puente no era solo una construcción, era una prisión, una tumba flotante, y alguien, o algo, seguía cumpliendo el pacto. Esa noche, Beatriz desapareció. La policía encontró su chaqueta colgando del muro, justo donde el río hace la curva más cerrada. No había señales de lucha, solo un dibujo infantil clavado entre las piedras, la figura con los ojos negros, sonriendo bajo el agua, y en la última página del cuaderno de su hermana, que yo aún conservaba, aparecieron nuevas líneas que no estaban antes, trazos frescos, manchados de humedad. Una frase: Lidia, es tu turno, no soy una heroína, no nací para enfrentar horrores que escapan a la comprensión humana, pero después de la desaparición de Beatriz, no podía simplemente empacar y volver a casa, no cuando el cuaderno seguía goteando humedad en mi mochila, aunque hacía días que no se acercaba al agua, no cuando cada noche, justo a las 3:17, escuchaba golpes en la puerta de mi habitación, sin que hubiera nadie del otro lado. Decidí volver al puente. No fue una decisión racional, era como si algo me empujara desde adentro, como si una parte de mí ya no me perteneciera del todo. Soñaba con el rostro que vi en el agua, y cuando despertaba, tenía barro entre las uñas y el sabor a hierro en la boca. Volví al lugar exacto donde habíamos visto la figura, donde Beatriz cayó. Esta vez llevé una cuerda, 2 linternas de cabeza y una grabadora vieja que no necesitaba internet ni batería. Algo me decía que lo que estaba por enfrentar no funcionaba con lógica ni tecnología moderna. El río estaba quieto esa noche, demasiado quieto. Descendí por la grieta entre las piedras, hasta llegar al nivel del agua. La rejilla oxidada seguía allí, pero alguien o algo la había movido. Lo que antes era una barrera infranqueable, ahora se abría como una boca esperando. Entré. El pasadizo era estrecho al principio, agua hasta los tobillos. Ratas, o eso creí que eran. Pero lo que más me perturbó no fueron los sonidos, sino los símbolos grabados en las paredes, tallados con algo afilado, formando patrones que parecían moverse si los mirabas demasiado tiempo. Uno de los símbolos era un círculo atravesado por líneas en espiral, y al centro, una figura humanoide con garras y sin rostro. Sentí náuseas al tocarlo, como si ese grabado tuviera memoria, como si sus ángulos estuvieran vivos. Después de unos metros, el túnel se ensanchó. Lo que encontré allí no estaba en ningún mapa de la ciudad. Era una cámara subterránea, completamente sumergida en penumbra. En el centro, había un pedestal de piedra, cubierto de algas secas y huesos rotos. Alrededor, 4 columnas con inscripciones en latín antiguo, similares a las que grabó Beatriz en su trance. Pero lo más perturbador fue ver que ella estaba allí, de pie, inmóvil, frente al pedestal. Beatriz, susurré, sin atreverme a acercarme. Giró la cabeza hacia mí. Sus ojos estaban en blanco, pero no muertos, no del todo. Lidia, dijo, con una voz que era suya y al mismo tiempo no lo era. Él ya despertó. No puedes detenerlo, solo puedes
alimentarlo. Di un paso atrás, tropecé con un fragmento de cráneo y caí al suelo, y entonces lo vi. El agua subía, no desde el río, sino desde abajo, del suelo mismo, como si la piedra estuviera sangrando. Beatriz dio un paso hacia mí. Yo intenté resistirme, dijo, mientras su piel comenzaba a agrietarse, pero ya no somos nosotros. Él vive, en nuestros ojos. Sus cuencas oculares comenzaron a oscurecerse, y luego, brotaron ojos más pequeños dentro de los suyos, como si un enjambre de visiones viviera en ella. Cada uno me miraba con un hambre ajena. Imposible. Corrí, ni siquiera recuerdo cómo salí de la galería, solo sé que cuando emergí al aire libre, el cielo estaba lleno de pájaros quietos, suspendidos en el aire como si alguien hubiera detenido el tiempo. El puente ya no era el mismo, las piedras brillaban con una luz interior, como si estuvieran respirando, y en la baranda, tallada de forma grotesca, apareció una frase que antes no estaba: fuiste marcada. No me hizo falta una segunda advertencia. Hice las maletas, volví a Madrid, pero no escapé del todo, porque lo que habita bajo el puente de San Martín no necesita estar cerca para alcanzarte. Desde esa noche, cada vez que me miro al espejo, un ojo aparece por un instante en mi reflejo, no el mío, uno más antiguo, uno que recuerda, uno que espera, y lo peor es que a veces, cuando estoy a punto de dormir, escucho su voz dentro de mi cabeza: Lidia, aún tienes una deuda, vuelve, vuelve, o alguien que amas irá en tu lugar. La gente cree que cuando huyes de un lugar maldito, todo termina, que con cruzar una frontera, cambiar de casa o cerrar los ojos, el horror se queda atrás, pero hay cosas que no entienden de distancias, ni de tiempo. Hay entidades tan antiguas que lo que para nosotros es un siglo, para ellas es solo una inhalación, un parpadeo, un suspiro leve antes de abrir los ojos y reclamar lo que les pertenece, y yo les pertenezco. Volví a Madrid con la esperanza de que el horror se quedara bajo las piedras del puente de San Martín. Me equivoqué. Al principio fueron señales pequeñas, las luces parpadeando, el sonido de agua goteando en cuartos secos, sombras donde no debería haberlas. Pero pronto, las señales se volvieron inevitables. Mi reflejo empezó a desincronizarse. Había un retraso, apenas perceptible al principio, como si no fuera un espejo, sino una ventana a otra yo, que ya no estaba sola. Las pesadillas se volvieron insoportables. Soñaba con el río, pero estaba completamente seco, y en su fondo, se arrastraba algo hecho de huesos, limo y rezos olvidados. En uno de esos sueños, vi a mi madre. Estaba desnuda, cubierta de fango, sus ojos arrancados, y en su lugar, dos piedras brillaban. Desperté gritando, solo para encontrar en mi cama una figura tallada en piedra, la misma del cuaderno de Beatriz, con marcas de garras y ojos incrustados por todas partes. Al día siguiente, mi madre desapareció. Nadie en la familia quiso hablar del tema. Dijeron que fue un ataque de ansiedad, que se había ido por voluntad propia, pero yo sabía la verdad. Sentía su ausencia como una cuerda tensa entre mi alma y el abismo. La criatura me había advertido. Fue entonces cuando decidí investigar más a fondo. Reuní viejos registros de Toledo, exploré archivos digitales de la universidad, e incluso contacté con un historiador local obsesionado con el puente. Me pidió que no lo buscara más, pero antes de cortar, dijo una frase que me dejó helada. El puente no es solo arquitectura, es un sello, y cada sello necesita un sacrificio para permanecer cerrado. Según su investigación, cada cierto número de generaciones, un grupo de personas nacidas bajo un mismo signo zodiacal y dentro de un radio específico de Toledo eran marcadas. Estas personas tenían sueños, visiones, y en algunos casos, terminaban desapareciendo sin dejar rastro. Eran el tributo, elegidas por una fuerza primigenia que se alimentaba de su presencia, de su mente, de su carne. Beatriz había sido una, yo era la siguiente. Mi madre, al parecer,
fue tomada en mi lugar, al menos de forma temporal, pero esa prórroga tenía un costo, uno que se hacía más evidente con cada hora que pasaba, porque comencé a descomponerme, lentamente. Primero fue la piel de mis manos, que se volvió áspera, escamada, como piedra, luego, la visión, que se llenó de manchas negras, hasta que por momentos veía cosas que no estaban ahí, o que sí estaban, pero nadie más podía ver. Una noche, al borde de la locura, decidí hacer lo impensable, volver, no por valentía, sino por miedo. No podía seguir así, no podía permitir que alguien más muriera por mi culpa. Regresé a Toledo bajo un cielo sin estrellas. Al llegar al puente, me encontré con algo imposible, Beatriz, otra vez, pero no la que vi en la cámara subterránea. Esta estaba bien vestida, limpia, de pie en mitad del puente, como si me esperara desde hacía años. Llegaste tarde, dijo, sin emoción, ya no hay marcha atrás. ¿Qué eres tú?, le grité, sonrió, y al hacerlo, su boca se abrió demasiado, revelando no dientes, sino más ojos, brillantes, inquietos, mirándome desde dentro. No soy un qué, soy un cuándo, soy la hora exacta en la que el sello se rompe. El suelo tembló, detrás de ella. Una grieta se abrió entre las piedras del puente, revelando el mismo túnel por el que había descendido antes. Pero ahora era más ancho, más profundo, se escuchaban cánticos guturales, y el agua no fluía, sino que ascendía. La ciudad estaba dormida, nadie más parecía notar lo que ocurría, era como si el mundo se hubiera apartado, dándome espacio, para enfrentar mi destino sin testigos. Debes elegir, dijo Beatriz con esa voz que era muchas voces. Baja por tu cuenta, o espera a que venga por ti. Caí de rodillas, quería gritar, pero no había aire en mis pulmones. Sentí que mis órganos se contraían, como si cada célula supiera que se acercaba la entrega, y entonces recordé algo. El cuaderno, lo abrí. Lo último que Beatriz había escrito era una serie de coordenadas, no geográficas, sino temporales, fechas, horas. Todas coincidían con desapariciones inexplicables registradas en Toledo, y la próxima estaba marcada en rojo, 29 de octubre, las 3:17 alto, M. Faltaban 17 minutos, y con ese tiempo, solo me quedaba una opción: entrar, descender, y enfrentar al ente que pedía mi alma, o quizá, solo quizá, encontrar una forma de romper el ciclo, aunque eso significara hacer algo que nadie jamás se atrevió a hacer. El descenso fue más rápido esta vez, no por facilidad, sino por resignación. Algo dentro de mí había muerto ya. El miedo se convirtió en una pulsión, sorda, como un tambor que marca el camino hacia el final. Mis pies se movían solos. Cada paso era una sentencia. La grieta abierta en el puente no conducía al mismo túnel estrecho que había recorrido la primera vez. Ahora era un corredor amplio, antiguo, cubierto de símbolos tallados en piedra negra. La humedad era más densa que el aire, y el silencio, antiguo como la tierra misma, solo roto por un goteo que parecía venir del centro de la existencia, un goteo que repetía mi nombre, Lidia, Lidia. No era eco, era invocación. No podía saber cuánto tiempo descendí, minutos, horas, años tal vez, pero al final, llegué a un umbral, y al cruzarlo, todo cambió. Frente a mí se abría una caverna inmensa, imposible de existir bajo una ciudad moderna. Estalactitas colgaban como colmillos. El aire olía a salmuera y a piel quemada, y en el centro, un lago inmóvil, de agua negra como obsidiana líquida, que no reflejaba nada. Hasta que me acerqué, mi reflejo no apareció de inmediato. Primero sextas sombras, rostros, gritos silenciosos atrapados bajo la superficie, cientos, miles, algunos conocidos, otros demasiado deformes para ser humanos, y luego, lo vi, el rostro original, la forma verdadera de la entidad. Era indescriptible en términos humanos, pero intentaré. No era una criatura, sino una idea hecha carne.
un concepto vuelto forma, ojos que lloraban hacia adentro, mandíbulas dentro de mandíbulas, brazos que nacían del agua y se disolvían como vapor. Su voz no fue un sonido, fue una presión detrás de los ojos, como si alguien susurrara, directamente al pensamiento. Has venido, dijo, y no huyes, no por valor. Respondí, por cansancio. Una carcajada, húmeda y grave, recorrió las paredes de la cueva. Todos los tributos sienten lo mismo al final. La lucha desgasta, la aceptación nutre. Quise hablar, pero una mano emergió del agua y me tocó el pecho. Al instante, sexta todo lo que había ocurrido antes, y todo lo que estaba destinado a repetirse. Vi el primer sacrificio, un monje ciego lanzándose desde el puente con una cruz rota entre los dientes. Vi a niños desapareciendo bajo la lluvia, a ancianos balbuceando oraciones olvidadas antes de ser arrastrados por raíces vivas hacia la tierra húmeda. Vi el pacto original, Toledo construida sobre un altar, un intercambio sellado con sangre para proteger a la ciudad de algo que había despertado en los tiempos en que los dioses aún caminaban la tierra. El puente de San Martín era el último anillo, el broche que mantenía sellado el acceso entre mundos. Y yo, era la llave. ¿Por qué yo?, pregunté con voz quebrada. La criatura no respondió, solo me mostró una imagen, mi nacimiento. En la sala del hospital, una figura encapuchada, imposible de ver, colocaba una pequeña piedra negra en mi cuna mientras mis padres dormían. La marca del tributo. Mi destino había sido escrito antes de mi primer llanto. Me arrodillé, no por devoción, sino porque las piernas me fallaron. Entonces, el agua comenzó a hervir, no por calor, sino por presencia. Algo emergía, no todo a la vez. Primero los ojos, luego la boca, finalmente, el torso, una versión de mí, con la piel pálida y los ojos completamente negros. Esta soy yo si cedo, dije en voz alta. El reflejo sonrió, extendiéndome la mano, pero algo cambió en ese instante. Recordé a mi madre, a Beatriz, a todos los que habían sido tomados, y por primera vez, sentí que yo tenía algo que la criatura nunca entendería, memoria. Saqué el cuaderno, apreté el lápiz contra la última página, donde aún quedaba un espacio en blanco, y escribí, rompo el ciclo. Las paredes comenzaron a temblar. La criatura gritó, no con furia, sino con miedo. Tú no decides. Tronó la voz. No más tributos, susurré. El reflejo de agua comenzó a descomponerse. La imagen de mi doble se agrietó como vidrio bajo fuego. El lago se agitó. Las piedras se partieron, el mundo entero parecía desmoronarse, y en medio de esa tormenta subterránea, salté al agua, no por suicidio, no por rendición, sino para ocupar el lugar que nadie había tenido el valor de reclamar. Desperté en la orilla del río Tajo. El puente de San Martín estaba detrás de mí. No había grieta, no había entrada secreta, solo un amanecer anaranjado bañando. La piedra antigua estaba viva, pero distinta, en mi pecho, un símbolo que no estaba antes, y en mi mente, el recuerdo de una voz que dijo al final, ahora tú custodias el sello. Desde ese día, las desapariciones cesaron, las visiones acabaron, Toledo volvió a dormir, pero yo no, porque sé que algún día, cuando el sello se debilite, alguien vendrá buscando respuestas, y estaré allí, esperando en el puente, con el cuaderno en la mano, y la historia que nadie se atreve a contar. Si llegaste hasta aquí, déjame decirte algo, valiente viajero de las sombras. Muy pocos son capaces de soportar la oscuridad hasta el final, menos aún son los que se atreven a mirar dentro del abismo, y regresar con la mirada intacta. Tú lo hiciste, no importa si fue por curiosidad, por coraje o por algo más que aún no comprendes del todo. Lo importante es que no cerraste los ojos, no diste la espalda, y ahora formas parte de este pequeño grupo de almas que conocen la verdad que se oculta bajo el puente de San Martín. Lo que acabas de escuchar no es solo un relato, es una advertencia disfrazada de leyenda, una advertencia que ha viajado de boca en boca, de página en página,
resistiendo el paso del tiempo, aguardando el momento justo para llegar a ti. Quizá pienses que es solo una historia, y te entiendo, a veces es más fácil creer eso, pero, la próxima vez que camines por un puente antiguo y sientas un escalofrío recorrer tu columna, cuando el agua debajo esté más quieta de lo normal o te parezca ver un rostro que no es tu reflejo, recordarás. Y si eso ocurre, no mires demasiado tiempo, porque lo que te mira desde abajo, también está esperando. Si este relato resonó contigo, te invito a comentar la frase, yo también custodio el sello. Hazlo para demostrar que fuiste uno de los valientes que resistió hasta el final, que no te dejaste atrapar por el miedo ni por las voces que susurran que cierres el video y sigas con tu vida como si nada hubiera pasado. Tus comentarios no son solo palabras, son huellas que guían a otros hacia estos rincones oscuros que pocos se atreven a explorar. Al dejar tu frase, ayudas a que este canal siga creciendo, convirtiéndose en un faro tenue pero firme para quienes buscan historias que raspan la verdad bajo la superficie del mundo. También te invito a dejar un like si esta historia te hizo sentir algo, aunque haya sido inquietud, aunque hayas tenido que mirar sobre tu hombro más de una vez, porque al hacerlo, ayudas a que YouTube le muestre este relato a más almas errantes, y quizás, solo quizás salves a alguien de caer en el abismo sin estar preparado. Y claro, suscríbete a este canal, Ecos del Abismo, si todavía no lo has hecho. Aquí, cada relato es una grieta hacia lo desconocido, una grieta por donde escapan las historias que el mundo ha intentado olvidar. Al suscribirte, no solo te conviertes en parte de esta comunidad oscura y despierta, sino que te colocas del lado de aquellos que eligen mirar la verdad directamente a los ojos, aunque esa verdad tenga colmillos, garras o rostros que no deberían existir. Recuerda, el conocimiento te hace libre, pero a veces también te condena. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo relato, y hasta entonces, mantente lejos del agua quieta.